Estimados alumnos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, mi nombre es Cintia Estefanía Galarza Baldión. El día de hoy vamos a hablar acerca del módulo de gestión ambiental. Bueno, es nuestra primera sesión. Y en esta primera sesión vamos a hablar acerca de la normativa ambiental aplicable al Perú, a nuestro país. ¿Ya? Es importante mencionarles que la normativa ambiental, ¿no? Digamos, existe normativa ambiental a nivel internacional, ¿no? Incluso hay muchos países que están suscritos a digamos, a diversos organismos por los cuales tienen que cumplir normas ambientales internacionales, pero también existe normativa ambiental específica para cada país, ¿no? Ese es el caso de nuestro país, ¿no? En el cual pues tenemos normas ambientales que son obligatorias, ¿no? O de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones, ¿ya? Yo soy Cintia Estefanía Galarza Baldión. En caso ustedes tengan alguna consulta, pueden hacerlo a través del correo soma@gestionhqse.com, ¿no? Ya saben que este diplomado está acreditado por la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿ya? Para hablarles un poquito de mí, bueno, yo soy ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Soy egresada de la maestría de Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sustentable en Minería y Recursos Energéticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y he llevado diversos diplomados y especializaciones en relación a sistemas integrados de gestión ambiental, entre otros. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que yo les puedo aportar con mi experiencia, ¿no? Ya en las clases en vivo que vamos a tener, ustedes me pueden hacer las consultas. Yo he trabajado en diversos sectores, como el sector construcción, producción, minería, y actualmente trabajo en lo que es el transporte y embarque de concentrado de minerales, ¿no? Digamos, el embarque propiamente que se hace en nuestro país para el envío al extranjero, ¿no? Entonces, en caso ustedes tengan alguna duda o requieran información respecto a temas de sistemas de gestión ambiental, ¿no? Y algunos temas similares como calidad o seguridad, también podemos conversarlo, ¿no? Sobre todo los días domingos que vamos a tener las sesiones en vivo, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con el curso y en caso ustedes tengan alguna duda, yo les pido por favor que las anoten, ¿no? Que anoten las dudas que ustedes tengan para que el día domingo podamos conversarlas, ¿no? Y despejar estas dudas para el mejor aprendizaje de cada uno de ustedes, ¿no, chicos? Entonces, como vamos a hablar específicamente en lo que es la normativa ambiental aplicable en nuestro país, primero tendremos que conocer qué es la gestión ambiental, ¿no? ¿De qué se trata esto? Nos hemos preguntado alguna vez, ¿no? Antes, ¿no? ¿Qué es gestión ambiental? ¿No? Y si existe normativa ambiental, ¿no? Que estamos obligados a cumplir, ¿no? Probablemente ustedes han escuchado que exista normativa ambiental, ¿no? Pero para hablar nosotros, ¿no? De la normativa ambiental, nosotros en principio tendremos que saber qué es, ¿no? En sí la gestión ambiental. Y no solo qué es la gestión ambiental, sino específicamente qué es el medio ambiente, ¿no? Muchas veces hablamos, pues, de gestión ambiental y hablamos de cumplimiento de normativa, ¿no? Porque de repente hay normas que específicamente tenemos que cumplir como empresas y formamos parte de una organización. Pero lamentablemente no conocemos bien qué es el medio ambiente, ¿no? Entonces, para esto, yo en principio, ¿no? Quería comentarles que para responder estas preguntas, ¿no? De qué es la gestión ambiental, existe normativa ambiental. Probablemente que existe normativa ambiental, como les decía, ya lo sabemos, ¿no? Muchos sabemos que hay normas que sí tenemos que cumplir y que son obligatorias. Y también sabemos que
que existe lo que es la gestión ambiental, ¿no? Basada justamente en el cumplimiento de estas normativas. Pero, ¿qué es el medio ambiente, no? Seguramente la respuesta de muchos de ustedes, ¿no? Porque yo les pido siempre que cuando les haga una consulta, ¿no? Así a modo digamos, les haga alguna pregunta, ¿no? Y mientras ustedes van escuchando esta clase, ¿no? Ustedes también, ¿no? Empiecen a pensar, ¿no? Y a repensar, si quieren, ¿no? Respecto a las consultas que les estoy haciendo, ¿no? Y que vayan dándose ustedes mismos las respuestas, ¿ya? En este caso, ¿no? Si yo les pregunto seguramente qué es el medio ambiente, alguno de ustedes ha pensado en responder, el medio ambiente es todo aquello que nos rodea, ¿no? Entonces, ¿será cierto esto? ¿No? ¿Qué tan cierto es? ¿No? Si bien es cierto, ¿no? El medio ambiente puede ser todo aquello que nos rodea, pero no solamente implica a todo aquello que rodea al hombre, ¿no? Seres bióticos, abióticos, flora, fauna, agua, aire, suelo, ¿no? No solamente implica todo ese conjunto, sino que el medio ambiente también involucra al hombre, ¿no? Al ser humano y a sus interrelaciones, a las diferentes interrelaciones que podemos tener. Ahora, entonces el medio ambiente como tal no solo es todo aquello que nos rodea, ¿no? Sino el medio ambiente sí, se puede decir que es todo lo que nos rodea, agua, aire, flora, fauna, etcétera, pero también, ¿no? Digamos, involucra al ser humano y a sus interrelaciones. Bueno, dicho y aclarado esto, ¿no? Ustedes de repente me dirán, ya, ok, involucra al ser humano y a sus interrelaciones, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque el ser humano, como tal, ¿ya? Es el ente, ¿no? Capaz de cambiar el medio ambiente, ¿ya? Cambiar para mejorar o para empeorarlo, ¿no? Entonces es un ente, digámoslo así, muy potente, ¿no? Muy poderoso, ¿no? En ese sentido. Entonces, nunca nos debemos olvidar del ser humano, ¿ya? De que el ser humano forma parte del medio ambiente. Entonces, por eso les comentaba, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, probablemente digamos todo lo que nos rodea, pero no se debe quedar ahí, sino debo involucrar al ser humano, ¿no? Al ser humano y a sus interrelaciones, ¿ya? Esto también forma parte del medio ambiente. Porque, como les digo, él es capaz de modificar el medio ambiente para mejorar o para empeorar. Entonces, en ese sentido, ¿no? Ya hablando del medio ambiente, ya sabemos que el ser humano forma parte del medio ambiente y que no me debo olvidar de él, ya sea cuando haga mis matrices de aspectos e impactos ambientales para mi estudio de impacto ambiental o para certificar una ISO, como la ISO 14001, ¿no? Ya sé que el ser humano es un ente que es capaz de modificar el medio ambiente. Entonces, no me debo olvidar de él. En ese sentido, ¿no? Ya sabiendo esto, es que se genera, ¿no? Diversa normativa relacionada a la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque el ser humano, y ya hablándoles un poco digamos, contándoles, ¿no? Ya un poco de temas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, antes se solía pensar mucho que para que haya crecimiento económico, necesariamente tenía que haber, pues, afectación, ¿no? Negativa sobre el medio ambiente, ¿no? Una afectación o degradación sobre el medio ambiente. Antes se pensaba eso, ¿no? Ya, si queremos, digamos, crecer, porque entre comillas, digamos, crecer económicamente, ¿no? Y antes, pues, se solía pensar que eso era desarrollo, ¿no? Desarrollo entre comillas. Ahora no, ahora se sabe, pues, que el desarrollo involucra otras aristas, ¿no? Involucra no solamente de repente el crecimiento del Producto Bruto Interno o el crecimiento per cápita, sino también involucra, pues, que, digamos, que haya
que si bien haya crecimiento económico, pues este se ve acompañado, ¿no? De, digamos, la gestión ambiental y también social, ¿no? Que ya acá ya se hablan de temas de sostenibilidad que ya lo vamos a ver más adelante. Pero, bueno, ¿qué sucedía? Que antes se solía pensar que para que haya crecimiento económico tenía que haber una afectación del medio ambiente, ¿no? ¿Y quién generaba esta afectación sobre el medio ambiente? Pues éramos nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿ya? Entonces, esto, ¿no? Fue, digamos, fue tomando mucha relevancia, mucha importancia, porque, ¿no? Empezaron a haber más estudios, ¿no? De que si nosotros seguíamos, ¿no? Con los actuales modelos económicos, ¿no? O nuestros actuales modelos de consumo, etcétera, probablemente iba a llegar un momento, ¿no? En que este crecimiento, entre comillas, económico iba a colapsar, ¿ya? Y les hablo, pues, de que en los años 70 más o menos, Donella Meadows hizo su teoría de los límites del crecimiento, en el cual decía, ¿no? Que mientras más iba, digamos, íbamos explotando los recursos, ¿no? Probablemente había un crecimiento económico, ¿no? Pero iba a llegar un momento, ¿no? En el cual este crecimiento iba a colapsar. ¿Por qué? Porque yo iba a desaparecer los recursos, ¿no? Y tenía mucha razón, porque el tiempo le dio la razón, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que empezó a haber degradación del ambiente, empezó a haber extinción de recursos, etcétera. Ya. Para contrarrestar esto, bueno, lo que se hizo fue que básicamente empiecen a haber normativas ambientales, ¿no? Empiezan a haber normativas ambientales en diferentes países, ¿ya? Nuestro país, ¿no? Empezó a adoptar ya, digamos, con mayor fuerza, llamémoslo así, las normativas ambientales en el año 2009, perdón, 2009, ¿no? Con la ley del CIA y su reglamento, ¿ya? Quizás antes ya habían, digamos, algunas normas, por así decirlo, o se introducía, por ejemplo, dentro de la Constitución política del 93, se decía, pues, que teníamos derecho a un ambiente saludable, etcétera, ¿no? Pero ya una ley propiamente, ¿no? Digamos, la gestión ambiental se da en el 2009, ¿no? Con la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley del CIA y su reglamento, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? A raíz de todo este problema que empezó a haber, ¿no? De que empezamos a degradar, ¿no? Los recursos de manera indiscriminada, ¿no? Empiezan a haber encuentros internacionales, empiezan a haber normativa ambiental, ¿no? En cada país empezó a adoptarlo, ¿no? Y nuestro país no ha sido la excepción. Entonces, les comentaba todo esto porque sí es importante que ustedes sepan bueno, que esto de la normativa ambiental no es que aparece de la nada, ¿no? Llegó y hay que cumplirla. No, sino que esto es un proceso de muchos años, ¿no? En los cuales ha sido demostrado, pues, ¿no? Que si nosotros no apuntamos hacia un desarrollo sostenible, porque las actuales normas ya incluso buscan un enfoque hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Si es que nosotros no apuntamos a eso, va a llegar un momento en que vamos a degradar todo el recurso y probablemente ese crecimiento económico, ¿no? Entre comillas, ese aparente crecimiento económico que estamos teniendo va a tener un colapso, ¿no? Porque ya el recurso no va a existir. Entonces, ¿qué hago para esto, no? Porque el recurso ya no va a estar para mis futuras generaciones. ¿Qué hago para esto? Entonces, aplico, ¿no? Los diferentes gobiernos empezaron a aplicar diversas normas ambientales. Ya incluso existen principios del derecho internacional que tienen que ser cumplidos por diversos países, ¿no? Aunque algunos no son obligatorios, la mayoría de países los ha adoptado, ¿ya? Como el nuestro. Entonces, dicho esto, ¿ya? Vamos a ver un video respecto a la gestión ambiental, ¿ya? Ahora, es importante mencionarles, este video no es de nuestro país, ¿no? Es un país muy cercano, que también es de América del Sur, ¿ya? Sin embargo, les voy a mostrar este video
para que ustedes puedan identificar, si es que así lo desean, ¿no? Porque yo luego les voy a explicar las similitudes, ¿no?, que pueden haber entre este país, ¿no?, hablando ya de normativa, porque como les dije ya, la mayoría de países ha adoptado normativas ambientales en pro justamente del desarrollo sostenible, ¿no? Y después les voy a comentar un poco más acerca de desarrollo sostenible, pero sí quiero que entiendan que esto no es que aparece de la nada, ¿no? Simplemente haya, porque muchas veces no nos explican, ¿no? Nos dicen, bueno, llevas tu curso de derecho ambiental o llevas tu curso de, no sé, de monitoreo, si quieres, pero no está, digamos, nunca llegamos a entender el por qué, ¿no? ¿Cómo es que nace todo esto? ¿Cómo nace la gestión ambiental? ¿A raíz de qué? ¿No? Entonces, en principio, yo quiero que entiendan eso y luego vamos a ver ya las normativas ambientales, ¿no? Entonces, vamos a ver este video respecto a la gestión ambiental, ¿no? Como les digo, es de un país que tiene mucha similitud con la nuestra, porque también existe normativa ambiental legal, ¿ya? Y también se habla de lo que es, digamos, los sistemas de gestión ambiental, ¿no? Que en este caso ya, eso es un tema aparte que tiene que ver, pues, de repente con una ISO, ¿no? Y que a veces se suele confundir, ¿ya? Porque uno es el tema legal ambiental obligatorio, el que sí o sí debemos de cumplir, y otro tema es el tema de las ISOs, que en este caso, para gestión ambiental, puede ser la ISO 14001, que esto no tiene un carácter obligatorio, sino más bien tiene un carácter, digamos, facultativo, si es que las organizaciones desean, pues, digamos, implementar estas normas, ¿no? Mejorar su sistema de gestión ambiental, entonces pueden aplicar y empezar a implementar este tipo de normas, ¿no? Pero esto no es obligatorio, como les digo, ¿no? Lo mínimo que nos pide, en este caso, el Estado peruano es que cumplamos, ¿no?, con la normativa legal ambiental aplicable a nuestra organización, ¿no? Entonces vamos a ver este video, ¿ya? Dicho esto, ustedes ya, entonces, ya saben por qué existe el tema de la normativa ambiental, ya saben lo que es el medio ambiente, ¿no? Y ahora vamos a ver la gestión ambiental y el sistema de gestión ambiental que está orientado más a las ISOs, ¿ya? En la última clase, si no me equivoco, vamos a ver el tema de las ISOs, así que no se preocupen tanto por entender de qué se trata en sí las ISOs, ¿no? Sino que quiero que tengan bien diferenciado que hay un tema que es normativa ambiental legal aplicable y un tema que son las ISOs, ¿no?, que es del sistema de gestión ambiental de ISO 14001, que esto no es obligatorio, salvo, eso sí, y es importante aclararlo, salvo que en algún contrato, por ejemplo, en un contrato de concesión con el Estado, ¿ya? Si es que alguno de ustedes trabaja en alguna concesión con el Estado, salvo que, digamos, en alguna concesión con el Estado se haya colocado una cláusula de que va a ser obligatorio, ¿no?, el cumplimiento o la implementación y certificación de una ISO. Al estar en una cláusula de un contrato de concesión y de repente ya, o incluso si esto sale a nivel de resolución o qué sé yo, entonces salvo en esos casos así, ¿no?, excepcionales, extremos, ya ahí pues ya sí se vuelve obligatorio para mi organización, ¿no? Pero en general es facultativo para las empresas, ¿ya? Entonces vamos a ver este video. Buenos días. ¿Alguna vez te han hablado sobre la gestión ambiental? Bueno, en el siguiente video te explicaremos de qué se trata la gestión ambiental y todos los beneficios que le trae a la organización que la implementa de manera eficaz. Ella es Anita, tiene 18 años y estudia Ingeniería Civil Industrial. Ella quiere ser una gran profesional y su sueño es tener su propia empresa. A ella le gustaría que fuera una empresa del rubro forestal para poder producir celulosa. Pero Anita tiene un problema, y es que ella quiere mucho al medio ambiente. Sabe que es algo esencial para todos nosotros, ya que somos parte de él. Entonces se hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo podría tener una empresa, pero sin hacerle daño al medio ambiente? Anita, para resolver su problema, le preguntó a su profesora, y esta le dijo: para disminuir el daño medioambiental dentro de una empresa, existe la gestión ambiental. Pero profesora, ¿de qué trata la gestión ambiental? ¿Cómo la aplico? ¿Cuál es su importancia? ¿Y qué objetivo cumple?
Calma, Anita, yo te lo explicaré. Pero antes debes saber qué es el medio ambiente. Bueno, el medio ambiente es todo lo que nos rodea, animales, personas, plantas, etc. Nosotros pertenecemos a este medio ambiente y es por esto que debemos cuidarlo, ya que al destruirlo también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por mucho tiempo la humanidad se ha encargado de destruir cada vez más el medio ambiente, provocando paulatinamente cambios irreversibles los que nos han afectado directamente, ya sea los drásticos cambios de temperatura, contaminación del agua, escasez de recursos, entre tantos otros. Pero aún no me queda claro, ¿qué es la gestión ambiental? Es un instrumento que modifica los procesos de una empresa para ayudar y beneficiar al medio ambiente. En otras palabras, reduce los niveles normales de contaminantes de la empresa que lo implementa. Pero, ¿y todas las organizaciones pueden implementarlo? Sí, la gestión ambiental puede ser aplicada en cualquier organización que quiera y requiera implementarla, siempre y cuando tenga una política ambiental. Pero depende de muchas cosas, como los productos, los servicios que ofrece la empresa, cuáles son sus actividades y dónde se ubica esta. Por ejemplo, el EMAS, que es uno de los sistemas, se puede aplicar solo en la Unión Europea, Islandia, Noruega y otros países que quieran ser parte de la economía de Europa. ¿Y qué pasa con las empresas que no tienen gestión ambiental? No es obligación de una empresa implementar un sistema de gestión ambiental, pero si no cumplen las normas o principios básicos sobre protección del medio ambiente, podrían tener consecuencias que le generen pérdidas económicas a la empresa, ya sea por multas, que son muy costosas, o por indemnizaciones que tengan que pagar para reparar los daños causados. Incluso podrían clausurarse, si así lo determina un inspector de gestión ambiental. Por el contrario, si una empresa implementa un sistema de gestión ambiental y lo cumple de mala manera, los ejecutivos podrían llegar a ser penalizados con algunos años en prisión de hasta 30 años. Oh, ya entiendo. Entonces la gestión ambiental es muy importante. Así es, Anita. Y es tal su importancia que debió ser necesario establecer normas para regularizar a las empresas. Profesora, ¿y si yo tuviera una empresa y quiero implementar la gestión ambiental, qué debo hacer? Debes realizar un análisis de los potenciales agentes contaminantes y luego buscar una forma de cómo evitarlos y controlar su futuro impacto ambiental. Luego de esto ya podrás aplicar tu sistema de gestión ambiental. ¿Y qué pasos tendría que seguir? Primero, tienes que definir cuál será tu política ambiental que cumpla con el sistema que vas a implementar. Luego, tienes que crear un plan para esta, es decir, identificar el impacto ambiental de la empresa, revisar si cumple con las leyes y normas, establecer cuál es la meta ambiental de tu empresa y crear el programa de gestión ambiental. Posteriormente, debes informar a tus trabajadores de lo que harás junto con capacitarlos y así comprobar la eficacia del proyecto que presentarás ante la dirección para provocar una mejora continua en tu empresa. ¿Y tiene algún beneficio para la empresa? Por supuesto, Anita, la empresa tendría varios beneficios si implementa la gestión ambiental, como por ejemplo, habría mayor eficacia en procesos productivos como el ahorro de agua, de la energía y de otras materias primas. También una mejora de imagen de la empresa ante la sociedad y los consumidores, por preferir el bien al medio ambiente. Reconocimiento nacional e internacional que diferencia a la organización de otras y además consigue una mejor posición en el mercado global. ¿La gestión ambiental se aplica sola? No, la gestión ambiental va de la mano del sistema de gestión ambiental. Pero, profe, ¿y qué es el sistema de gestión ambiental? ¿No es lo mismo que la gestión ambiental? No, Anita, estos son mecanismos que hacen que una empresa mejore su práctica sobre el medio ambiente, permitiendo el bienestar de la sociedad y de la empresa, evitando botar productos tóxicos al ambiente. Y para cumplir esto se conocen dos sistemas que ayudan a las empresas que gestionan de manera clara y efectiva los aspectos medioambientales. El primer sistema es el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental, y tiende a mejorar el comportamiento a nivel medioambiental de las organizaciones y también entrega la información necesaria al público mediante distintos medios, como por ejemplo la participación activa entre los trabajadores de una empresa europea. Por otro lado está el sistema ISO 14000, que es una serie de normas internacionales que ayudan a la gestión medioambiental y medir su actuación, y tiene como objetivo proteger al medio ambiente de una posible contaminación. Profesora, usted me ha dado ejemplos sobre el extranjero, pero en Chile, en nuestro país, ¿qué ocurre? Anita, es importante que sepas que en Chile cada vez el Estado va creando nuevas leyes que se encargan de cuidar el medio ambiente.
Por ejemplo, a nivel local se creó un sistema de certificación ambiental municipal, el cual ayuda a financiar proyectos en las comunas que benefician al medio ambiente, pero antes tienen que crear un comité ambiental comunal y capacitar a las personas de la comuna sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Y las industrias, con qué normas se rigen? Además de regirse por la norma ISO 14000, tiene que normarse por la ley 19300, que trata de las bases generales del medio ambiente, y existe una Comisión Nacional del Medio Ambiente que regularía los proyectos que se ejecutan en el país, como también lo que se usa dentro de una empresa para disminuir los contaminantes, o todo lo relacionado a la gestión ambiental. Gracias, profesora. Usted me ha dejado todo mucho más claro. Ahora podré cumplir mis sueños sin ningún problema. Mi sentimiento de culpa. Es una gran profesora. Y entonces, Anita comprendió que para crear una empresa no es necesario hacer tanto daño al medio ambiente, sino que hay normas que nos ayudan a que este daño disminuya notablemente. Hoy en día la gestión ambiental es un tema de contingencia que nos convoca a todos, ya que nosotros somos parte de este medio ambiente. Cada vez se van creando nuevas políticas a nivel nacional e internacional que rigen la gestión ambiental dentro de la empresa, logrando así un sistema de gestión ambiental cada vez más efectivo. Espero que este video te haya dejado todo mucho más claro sobre lo que es y cómo se implementa la gestión ambiental en las diferentes organizaciones. ¿Ya? Ok, ¿cuál era, digamos, en este caso, la principal similitud, ¿no? Entre este país y el nuestro? Bueno, en principio quería que quede claro que el sistema de gestión ambiental, ¿no? Basado en una ISO 14001 es, digamos, es voluntario, ¿no? Es si es que la empresa así lo desea. Pero ya la normativa legal ambiental aplicable, ¿no? Hablemos de la ley del CIA, de su reglamento, ¿no? De los estándares de calidad ambiental, de los diferentes decretos supremos que existen por sectores, ¿no? Que hablan de la reglamentación para protección del ambiente, etcétera. La ley de gestión integral de residuos y su modificatoria, entre otros. Toda esta normativa, ¿no? Legal ambiental, esta sí es obligatoria para todas las organizaciones, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? Una es voluntaria, el otro es obligatorio. Digamos, en este caso nosotros vamos a ver la normativa ambiental aplicable, básicamente, ¿no? No vamos a ver lo que es la ISO, que eso lo vamos a ver en la última clase, como les había comentado, ¿ya? Entonces, eso que quiero por favor que quede muy claro, porque muchas veces se suelen confundir y preguntan si es que la ISO es obligatorio cumplirla, desde cuándo o qué capítulos de la norma, que en verdad no es obligatorio, ¿no? Y ya lo vamos a ver en la última clase. Entonces, la normativa ambiental aplicable, ¿no? Legal aplicable a nuestro país, ¿no? Esta sí o sí tenemos que cumplir, ¿ya? Y vamos a abordarlo en 4 grandes temas. Uno de ellos es, vamos a ver acerca de los instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Otro tema, los principios del derecho ambiental, ¿no? Como otro tema vamos a ver el derecho ambiental y la empresa, ¿no? Vamos a ver que existe regulación respecto a los recursos naturales y alguna normativa ambiental aplicable, ¿ya? Entonces, respecto a los instrumentos de gestión ambiental, en principio, yo les voy a comentar algo que se suele pensar mucho también, ¿no? Y para que ustedes no caigan también en este error, que yo también lo tuve muchos años, ¿no? O algunos años, ya es lo relacionado a los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Se suele decir que el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Digamos, se limita, por así decirlo, al estudio de impacto ambiental o a la declaración de impacto ambiental o a la declaración de adecuación ambiental, ¿no?
Es decir, se limita, ¿no?, al estudio con el cual nosotros obtenemos nuestra certificación ambiental. ¿Ya? Entonces aquí vamos a derribar este mito, porque muchos suelen tener esta equivocación y le llaman nuestro IGA, ¿no? Le decimos, nuestro IGA, que es nuestro EIA o nuestra DIA, ¿no? Para los que ya han visto estos temas, entonces de repente están un poco más familiarizados con esto. Los que no, ahorita les voy a explicar. Los estudios de impacto ambiental sí son instrumentos de gestión ambiental, pero no se limita, los instrumentos de gestión ambiental no se limita a eso, ¿ya? No se limita a los estudios con los cuales obtenemos nuestras certificaciones ambientales, sino van mucho más allá, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué son los instrumentos de gestión ambiental? Son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, ¿no?, sobre la base de los principios establecidos en la ley, ¿ya? Básicamente constituyen medios operativos, ¿no?, diseñados, normados y aplicados de carácter funcional o complementario. Lo que buscan, en este caso, los instrumentos de gestión ambiental es que se llegue a cumplir la política ambiental nacional o la política nacional ambiental, ¿no?, y todas las demás normas que rigen a nuestro país. ¿Ya? Existe una ley general del ambiente que es la 28611, ¿no? Y dentro de su artículo 16 habla acerca de los instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué tipos de instrumentos de gestión ambiental tenemos? Aquí va un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Que no se limita o no se cierra, ¿no?, a los estudios con los cuales nosotros obtenemos nuestra certificación ambiental mediante una resolución directoral, sino que se va a extender, ¿no?, por diferentes tipos, ¿ya?, de documentos. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? Tenemos los sistemas de gestión ambiental nacional, sectoriales, regionales, locales, ¿no?, el ordenamiento territorial ambiental, la evaluación de impacto ambiental, los planes de cierre, planes de contingencia, incluso los estándares nacionales de calidad ambiental son instrumentos de gestión ambiental. Si a ustedes les preguntan, ¿un estándar, ¿no?, nacional de calidad ambiental es un instrumento de gestión ambiental? Probablemente algunos de ustedes, ¿no?, con los mitos que antes teníamos, ¿no?, hubiéramos dicho no. Un instrumento de gestión ambiental es un EIA o es una declaración de impacto ambiental, ¿no? Los que ya han llevado un poco estos temas, pero no. Un instrumento de gestión ambiental también pueden ser los estándares nacionales de calidad ambiental, ¿ya? Las certificaciones ambientales, ¿no? Y ahí está, pues, lo que les había comentado de los EIAs, DIAs, DAS, no sé, como lo llamen en su sector. Los PAMAS, ¿no? O sea, sí incluyen, sí son un instrumento de gestión ambiental, pero no se limitan, no son los únicos. Tenemos muchos más, ¿ya? Sistemas de información ambiental, ¿no?, instrumentos económicos, contabilidad ambiental, estrategias, planes, programas, etcétera, ¿ya? Entonces, todos estos, ¿no?, todos los que estén orientados al cumplimiento de los objetivos señalados, pues, ¿no?, en el artículo 17.2 de la Ley General del Ambiente, perdón, ¿no? Entonces, todos aquellos que nos permitan lograr el cumplimiento de la política nacional ambiental, ¿ya?, van a ser instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Entonces, como les digo, existen diversos tipos: planes de cierre, certificaciones ambientales, planes de contingencia, estándares de calidad ambiental, etcétera, ¿ya? Entonces, todos estos constituyen instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Entonces, no nos podemos olvidar de eso. Entonces, si nos vuelven a preguntar, ¿no?, por ejemplo, ¿un plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental? Nuestra respuesta debe ser sí. Sí, un plan de cierre sí es un instrumento de gestión ambiental, ¿ya? Nos preguntan, ¿un estándar de calidad ambiental es un instrumento de gestión ambiental? Sí, correcto. Un estándar nacional de calidad ambiental sí es un instrumento de gestión ambiental. Si nos dicen un plan de contingencia no es
un instrumento de gestión ambiental, nuestra respuesta debe ser, eso es incorrecto, ¿no? Porque un plan de contingencias ambientales, llamémosle directamente así, sí es un instrumento de gestión ambiental, ¿no? ¿Ya? Entonces, existen de diversos tipos. Lo que va a buscar es el cumplimiento, ¿no?, de la política, el logro de la política nacional ambiental. ¿Ya? Eso es lo que buscan los instrumentos de gestión ambiental. Bueno, dentro de los instrumentos de gestión ambiental también es importante mencionar que existe el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no?, del CIA. Es más, existe una ley, ¿no?, que es la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley del CIA, y esta también tiene su reglamento, ¿ya? ¿De qué se habla aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se dice, ¿no?, en esta normativa? Bueno, lo que se busca en este caso es que toda actividad humana, ¿no?, todas las actividades que se vayan a realizar, todos los proyectos que nosotros tengamos en mente generar, llámense construcciones, obras civiles, ¿no?, y otro tipo de proyectos, ¿ya? Todos están sujetos, ¿no?, a la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ya? Entonces, y actualmente esto es administrado por el MINAM, ¿no? ¿Ya? Y además, aquellos proyectos que no estén comprendidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no?, deben desarrollarse también en conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia. Es que existen una serie de proyectos que están comprendidos dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pero el hecho de no estar, digamos, comprendido dentro de la ley del CIA, no es razón, pues, para que yo deje de cumplir normativa ambiental que pueda ser aplicable, ¿no? Entonces, estos proyectos también deben desarrollarse en conformidad con las normas de protección ambiental específicas. Ahora, la ley del CIA nos dice que todos los proyectos, obras, ya sean públicas, privadas, etcétera, todas tienen que tener, tienen que tener una evaluación, ¿no?, del potencial impacto ambiental que puedan generar sobre el medio, ¿ya? Esto es lo que nos dice. Ahora, cuando yo voy a hacer un proyecto, ¿ya?, o tengo en mente realizar un proyecto, creo que está acá. Primero vamos a ver. Cuando yo tengo en mente realizar un proyecto, cualquier proyecto, no sé, por ejemplo, un proyecto de minería, ¿ya? Por decirles un ejemplo cualquiera. Entonces, lo que yo tengo que hacer en principio es hacer un estudio, ¿no?, del potencial impacto que yo pueda generar sobre el medio, ¿ya? Esto es lo que me dice la ley del CIA. Entonces, ese estudio, ¿no?, va a depender, ¿ya?, de la magnitud de los impactos ambientales que pueda generar mi proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si mi proyecto va a generar impactos ambientales que pueden ser significativos, ¿ya?, entonces estamos hablando de una categoría 3 que tendría que ser un estudio de impacto ambiental detallado, ¿ya? Si es que mi proyecto va a generar impactos ambientales que no sean, o que sean, moderados, ¿no? Que sí esté generando impactos ambientales, pero que estos sean, pues, moderados. Entonces, voy a generar un estudio de impacto ambiental detallado, ¿ya? Pero si es que mis proyectos va a generar impactos ambientales que pueden ser leves, ¿no? Y que no van a generar mayor afectación sobre el medio, incluso los planes van a ser un poco más sencillos, quizás, ¿no? Entonces, voy a realizar, lo que tengo que hacer es una declaración de impacto ambiental, ¿no?, la llamada DIA, ¿ya? Entonces, ¿cómo los clasifica el CIA? El CIA los clasifica en 3 categorías, ¿ya? Categoría 1 para impactos ambientales leves, categoría 2, ¿no?, para impactos ambientales moderados,
y categoría 3 para impactos ambientales significativos. Los que tienen impactos ambientales significativos necesariamente tienen que hacer un estudio de impacto ambiental detallado, ¿ya? Los que tienen impactos ambientales moderados necesariamente tienen que hacer un estudio de impacto ambiental semi-detallado. Y aquellos que tienen impactos ambientales leves tendrían que hacer una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos más a detalle el tema de los EIA, de los estudios de impacto ambiental, pero más o menos les adelanto pues que los que ya están en categoría 3 significativos, ¿ya? Muchos de estos, digamos, de estos proyectos, al pertenecer a algunos sectores que ya han pasado, ¿no?, al Servicio Nacional para las Certificaciones Ambientales Sostenibles, al SENACE, ¿no? Son evaluados por ellos, ¿ya? Y los que están, la mayoría de declaraciones de impacto ambiental están dentro de los ministerios o gobiernos regionales. Los estudios de impacto ambiental semi-detallados, algunos están con los mismos ministerios, ¿no? Y algunos ya están, pues, también con SENACE, ¿no? Entonces, esto es respecto a los estudios de impacto ambiental. Entonces, dicho esto, es importante mencionarles que cada vez que yo necesite hacer un estudio de impacto, cada vez que yo necesite aperturar un nuevo proyecto, es necesario hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Ya sea detallado, semi-detallado o una declaración de impacto ambiental, ¿no? Que es también igual antes de, ¿no? Entonces, de esto me habla la ley del CIA. Ahora, muchos se preguntan también, cada vez que yo, digamos, necesito modificar un proyecto de un estudio que ya está aprobado, ¿puede hacerse, no puede hacerse, requiere que yo haga algo más o no? Pues les comento que sí, ¿no? Lo vamos a ver, como les había comentado, con mayor detalle ya cuando hablemos de estudios de impacto ambiental, pero les voy adelantando que sí es necesario, ¿no? Es necesario cuando yo haga o pretenda hacer alguna modificación, ¿no?, al proyecto que yo ya lo tengo aprobado, porque los estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental, ¿no?, etcétera, salen con una resolución directoral, ¿ya? Las aprobaciones salen mediante resolución directoral. Entonces, si ya lo tengo aprobado, es necesario que yo haga una modificatoria del estudio de impacto ambiental. Si no es una modificatoria, voy a tener que hacer un ITS, ¿ya? Informe técnico sustentatorio, que más detalles respecto a esos temas, como les dije, lo vamos a ver en el capítulo de EIA, pero sí es necesario, ¿ya? Bueno, esto es más o menos el horizonte de un proyecto minero, ¿no? Digamos, cuánto tiempo, ¿no?, en años, ¿no?, me puede demorar hacer un proyecto minero. Claro, esto va a depender mucho también de que si es que se sigue explorando, vayan a encontrarse más recursos, ¿no?, y se vayan a modificar los estudios, etcétera, ¿no? Entonces, en principio tiene que haber una exploración, ¿no? Luego se preparan los estudios ambientales, no solamente estudios ambientales, sino otro tipo de estudios, ¿no? Ya propiamente digamos, con la factibilidad, ¿no?, con el tipo de suelo, entre otros. Luego se hace la construcción, ¿no? Luego se hace la operación como tal, ¿no? Que, como les dije, la operación puede ser muy variable, ¿no?, dependiendo de que si siguen encontrando mayor beta, ¿no? Luego se hace el cierre final, ¿no?, y el post-cierre, ¿ya? A ver, les comento también, y es importante mencionar esto, que como antes no había obligatoriedad respecto a los estudios de impacto ambiental, ¿no?, mucho antes, entonces nosotros como país tenemos pasivos ambientales mineros que datan de más de 3 décadas, ¿no? Y bueno, muchos se preguntan, pues no, ya, pero ¿quién es responsable de esto, no? ¿Quién debe hacer la remediación de esto? Bueno, finalmente, al no, digamos, al estas empresas ya haberse disuelto, al ya no existir, etcétera,
el responsable, digamos, de la remediación de estos sitios es el Estado, ¿no? Entonces, antes, como les digo, antes de existir este tema de gestión ambiental, de la normativa ambiental, etcétera, lamentablemente, pues, los proyectos se hacían sin mayor, digamos, sin mayor estudio ni preocupación por el ambiente, ¿no? Entonces, lamentablemente, a causa de esto, tenemos muchos pasivos mineros, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya les he comentado, ¿no? Que existen 3 grandes categorías, ¿no? Las declaraciones de impacto ambiental, ¿no? Para proyectos que generen impactos ambientales negativos leves, ¿no? Los estudios de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Para proyectos que generen impactos ambientales negativos moderados, ¿no? El estudio de impacto ambiental detallado, ya que es la categoría 3, va a ser para proyectos que generen impactos ambientales negativos que pueden ser significativos, ¿no? Y la evaluación ambiental estratégica, que es la EAE, es una adicional, ¿ya? Que está también dentro de la ley del CIA. Es un instrumento de gestión ambiental, bueno, que básicamente internaliza la variable ambiental en las diferentes propuestas, ¿no? De políticas, planes y programas que vayan a formular algunas instituciones del Estado, ¿ya? Entonces, y esto les va a servir para la toma de decisiones, básicamente, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? ¿Para qué? Para propuestas, ¿no? De políticas, planes y programas que vayan a formular algunas instituciones propiamente del Estado, ¿ya? No instituciones privadas. Y esto ya les he comentado, ¿no? Cómo se clasifica. Ahora, ¿qué es lo que contiene un estudio de impacto ambiental? En principio, bueno, tiene que contener una línea base, es decir, tendría que describir absolutamente todo, ¿no? Todo, digamos, todo el contexto, ¿no? Si es que es necesario hacer monitoreos de agua, aire, suelo, para ver exactamente en qué condiciones está el lugar, ¿ya? Y también se tienen que describir todas las actividades que se van a hacer, ¿no? En este lugar. ¿Y esto por qué? En principio, porque yo estoy encontrando el medio, ¿no? Con determinadas características, ¿ya? Y cuando yo me retire, este medio tiene que estar, ¿no? Con esas características o incluso mejor. Entonces, eso va a depender mucho también de las actividades que yo vaya a realizar. Entonces, ¿para qué describo todas las actividades? Bueno, para identificar los potenciales impactos que pueda tener sobre este medio que estoy encontrando. ¿Y para qué hago eso? Para analizarlos, ¿no? Y establecer planes, ¿no? De manejo ambiental o planes en general que puedan, digamos, amortiguar estos potenciales impactos ambientales negativos que vaya a tener sobre el medio, ¿ya? Y aquí incluyen pues planes de manejo ambiental, planes de relaciones comunitarias, planes de contingencia, de monitoreo, programas de monitoreo, entre otros, ¿no? Aquí también tiene que estar el plan de gestión de residuos, ¿no? De minimización de residuos, ¿ya? Luego hago el plan de cierre y finalmente tengo que hacer una evaluación pues costo-beneficio, ¿no? Entonces esto es lo que debe contener como mínimo el CIA. Esto de la evaluación costo-beneficio tiene que ver con el tema de valorización económica ambiental también, ya que es un tema que no es muy investigado, bueno, porque suele ser muy complejo y hay que tener conocimiento de algunos temas estadísticos, aunque algunas disposiciones a pagar, ¿no? Que pueda tener la población, etcétera, puede tomarse básicamente de encuestas, ¿no? O de data que puede haber en un país con situación similar, entre otros, ¿ya? Entonces, más o menos este es el contenido, ¿no? De un estudio de impacto ambiental. Como ya les había comentado, las aprobaciones, por así decirlo, ¿no? de certificación ambiental, de que efectivamente tú ya tienes aprobado tu estudio de impacto ambiental,
se da a través de una resolución directoral, ¿ya? Entonces es de cumplimiento obligatorio. Se elabora un informe, ¿no? O el área técnica, ¿no? Del Estado, que en este caso puede ser un ministerio, ¿no? O puede ser SENACE, dependiendo del tipo de estudio que hayamos realizado, nos va a emitir, ¿no? Una resolución directoral que certifica de que efectivamente nuestro estudio ambiental, nuestro estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado, declaración de impacto ambiental, etcétera, está aprobado, ¿ya? Entonces, ellos emiten un informe, ¿no? Y este informe es de conocimiento público, ¿ya? Y, bueno, se emite y ya con eso nosotros podemos iniciar, ¿no? A establecer o a ejecutar nuestro proyecto. Es obligatorio, ¿no? Que todas las actividades que se realicen digamos, en nuestro país, ya que puedan afectar o puedan tener un impacto sobre el medio ambiente, así sea leve, tengan una certificación ambiental, ¿ya? Es decir, cuenten con su resolución directoral de aprobación, ¿ya? Si no contáramos con nuestra certificación ambiental, entonces estaríamos incurriendo en una falta muy grave. ¿Ya? Todavía me parece que en una de las últimas clases vamos a hablar acerca de fiscalización ambiental, pero es una de las faltas más graves, ¿no? Que tiene una tipificación de multa de las más altas, ¿ya? De acuerdo a la tipificación de multas de OEFA. Entonces, es necesario que todos los proyectos, ¿no? Cuenten con su certificación ambiental, tengan su resolución directoral aprobada. Actualmente, los diversos ministerios han sacado sus reglamentos de protección ambiental y muchos de ellos ya han sacado, digamos, un instrumento de gestión ambiental, por así decirlo, ya que es un instrumento de adecuación incluso para impactos que pueden ser leves, ¿ya? ¿Por qué de adecuación? Bueno, dentro de la ley del CIA, además de hablar del estudio de impacto ambiental, de la declaración de impacto ambiental, se hablaba de lo que era el PAMA, ¿ya? Que era el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental, que era un instrumento de gestión ambiental correctivo, ¿ya? Entonces, el PAMA podía ser implementado por las diversas organizaciones que cuando salió el CIA, la ley de CIA, no tenían un instrumento de gestión ambiental. Entonces, como no tenían un instrumento de gestión ambiental y ya estaban operando, es decir, no era previo al proyecto, no, sino ellos ya estaban operando, entonces tenían que adecuarse y establecer su PAMA. Entonces, a raíz de eso, también muchos ministerios empezaron a sacar sus reglamentos de protección ambiental, ¿no? Ya, en el cual daban también la alternativa de que, por ejemplo, si es que tenías impactos ambientales leves y ya tu proyecto estaba operando, entonces podías hacer una declaración de adecuación ambiental, ¿no? Un DAA. Por ejemplo, para el Ministerio de la Producción es un DAA. Antes se llamaba DAP, creo, Declaración Ambiental Preliminar, si no me equivoco. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que muchas empresas se fueron adecuando, ¿no? Incluso hasta ahora me parece que está permitido hacer tu DAA, ¿no? Tu Declaración de Adecuación Ambiental, en el caso del Ministerio de la Producción, que es un instrumento de gestión ambiental correctivo equivalente a una DIA, ¿ya? Equivalente a una declaración de impacto ambiental. Entonces, es obligatorio, como les digo, que todas las empresas cuenten con la certificación ambiental, ¿ya? Es decir, sí o sí tenemos que contar con la certificación ambiental. ¿Qué más? ¿Qué proyectos de inversión están sujetos al CIA? Como les había comentado, ¿no? Por ejemplo, prospección, exploración, investigación u otros, o por su localización o circunstancias particulares, ¿no? Aquellos que puedan estar en la categoría 1 y 2 según corresponda, ¿no? Aquellos que puedan tener impactos ambientales leves, moderados y significativos, ¿no? De los diversos proyectos de inversión públicos o privados o incluso de capital mixto,
¿no? Y puedan generar impactos ambientales que puedan ser desde leves hasta moderados, ¿no? Todos estos tienen que elaborar su estudio de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, es obligatorio. Ya, bueno, ya hablamos acerca de los instrumentos de gestión ambiental. Ahora vamos a hablar acerca de los principios del derecho ambiental, ¿ya? Bueno, el primer principio del que vamos a hablar es el principio de prevención, ¿ya? Este principio, ¿ya? Tiene como objetivo que haya justamente lo que su nombre dice, ¿no? Que haya prevención, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que haya degradación del medio, ¿ya? Y recién cuando ya no sea posible, ¿no? Ojo, ¿no? Cuando ya no sea posible eliminar las causas que pueden generar esta afectación sobre el medio, recién ahí adopto medidas de mitigación, recuperación, restauración, compensación, etc. Pero lo inicial, o sea, lo que debo hacer antes, ¿no? Antes de pensar en mitigar, en recuperar, en restaurar, ¿no? En lo primero que debo pensar es en prevenir los impactos ambientales, ¿ya? Es decir, tratar de eliminar las causas por las cuales se pueda generar el aspecto ambiental y en consecuencia no se llegue a generar el impacto ambiental negativo, ¿ya? Entonces, este es el primer principio del derecho ambiental, el principio de prevención. El segundo principio, ¿ya? Es el principio precautorio. Este principio, en realidad, es el principio más controversial del derecho ambiental, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué no? Y esto también lo vamos a ver de repente ya con más detalle en la clase de fiscalización ambiental, pero sucede que cuando digamos, se tiene sospecha, por así decirlo, de que hay peligro de daño grave o irreversible sobre el medio, ¿no? Esta falta de certeza, porque recuerden que estamos hablando de una sospecha, esta falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, ¿ya? En función de los costos para impedir la degradación ambiental. Es decir, con la sola sospecha, ¿ya? Yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, que soy fiscalizadora ambiental o supervisora ambiental, con la sola sospecha yo puedo decir, ¿no? Que se deben tomar medidas, ¿no? Que eviten la degradación ambiental, es decir, que puedo paralizar las operaciones, ¿no? Puedo paralizar las operaciones hasta, digamos, si es que veo pues que hay un vertimiento directo sobre un cuerpo receptor, ¿no? Sobre el cuerpo hídrico, si es que estoy viendo que hay un vertimiento directo, entonces yo ya puedo estar sospechando de repente que si no se hizo tratamiento sobre ese efluente o qué sé yo, y eso se está disponiendo directamente al cuerpo receptor. Entonces puedo tener la sospecha de que puede haber una degradación, ¿no? de la calidad del agua. Entonces esta sospecha ya es razón suficiente para tomar medidas, ¿no? Entonces puedo decir que se haga la paralización de estas actividades, ¿no? Incluso que no sé, pues, ¿no? Si es necesario, si es que estoy viendo que es una afectación mayor, qué sé yo, dependiendo de cuáles sean las condiciones, que se paralicen, ¿no? Las actividades, ¿ya? Y bueno, luego se puede hacer un monitoreo, etcétera, y bueno, se comprueba, ¿no? Si es que efectivamente era cierta esta sospecha, ¿no? O simplemente se queda en sospecha. Entonces, ¿por qué les comentaba que era el principio más controversial del derecho ambiental? Precisamente por eso, ¿no? Porque el solo hecho de tener la sospecha, ¿no? Ya me daba potestad, ¿no? Porque es un principio del derecho ambiental, imagínense, ¿no? Todo el sistema de gestión ambiental se rige también por esto. Entonces, el solo tener la sospecha, ¿no? Ya me daba potestad, ¿no? O ya era razón suficiente para que yo pueda tomar medidas que eviten que siga habiendo esta, digamos, potencial degradación sobre el medio, ¿no? Entonces, ¿qué podía tomar? Podía tomar una acción precautoria, ¿ya?
Incertidumbre más sospecha del daño, acción precautoria. ¿Y cuál podría ser una acción precautoria? Paralizar las actividades, ¿no?, que estaba realizando esta empresa, de repente, de disponer sus efluentes sin tratamiento sobre un cuerpo receptor, ¿no? Entonces se puede paralizar la actividad, se puede hacer un análisis, se verifica, se contrasta, ¿no? Y si es que, bueno, la organización efectivamente está incurriendo en una falta, pues ya ahí también vienen las potenciales multas, ¿no? Pero ustedes saben cuánto le puede costar a una organización parar, ¿no? Parar un día, parar una semana, no sé. Entonces, dependiendo del tamaño de la organización, estas pérdidas pueden ser muy altas, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que es el principio del derecho ambiental más controversial, ¿no? Porque, obviamente, si es que no, digamos, si es que el fiscalizador, el supervisor de repente estaba, digamos, errado, ¿no? No se le podía, pues, denunciar, o sea, no se le puede denunciar porque él está tomando una acción precautoria en base a una sospecha y está amparado por el principio de derecho, del principio de precautorio, ¿no?, del derecho ambiental, ¿ya? Otro principio es la internalización de costos. Entonces, para esto, no sé si ustedes han escuchado antes, seguramente ya lo han escuchado, esta frase, el que contamina paga, ¿no? Contaminador pagador. Entonces, ¿qué busca este principio? Bueno, busca que el agente contaminador incluya dentro de todas sus estructuras de costos, ¿no?, los precios, ¿no?, por la prevención, vigilancia, ¿no?, restauración del medio, ¿no?, para que el medio vuelva al estado, ¿no?, en el que se encontraba, ¿ya? Entonces, esa es la internalización de costos, ¿ya? Y se basa también en esto digamos, de esta frase del contaminador pagador, ¿no?, o el que contamina paga, ¿ya? Entonces, toda la estructura de costos, ¿no?, que sean necesarios, ¿ya? Digamos, para que se establezca un proyecto, desde las medidas preventivas hasta las medidas para restaurar el medio, ¿no?, tienen que ser tomadas en cuenta en su análisis de costo-beneficio, ¿no? Entonces, esta es la internalización de costos, ¿ya? El principio de responsabilidad ambiental, bueno, se refiere a las acciones, ¿no?, que debe implementar aquel causante, ¿no?, del daño una vez que este ya haya ocurrido, ¿no? Una vez que nosotros, o una vez que alguna empresa, o qué sé yo, ya haya afectado, por así decirlo, el medio, ¿no? Entonces ya se tiene que tomar acciones o implementar acciones, ¿no?, para restaurar este daño, ¿no? Entonces, todas estas acciones, pues, constituyen la responsabilidad que debe tener esta persona, ¿no?, por el daño que ha generado, ¿no?, esta persona, organización, etc. El principio de gobernanza ambiental. Bueno, básicamente esas van a ser el conjunto de reglas, prácticas, ¿no?, y entidades que marcan la gestión del ambiente en sus distintas modalidades. ¿Qué es lo que busca este principio? Bueno, que se armonicen ya las diferentes políticas, instituciones, normas, etcétera, y que en la medida de lo posible, pues, haya una participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, ¿sí? Manejo de conflictos, construcción de consensos, etcétera. Entonces, lo que debemos buscar con este principio, sobre todo, ¿no?, es que en sí las normas no se vayan a contradecir, ¿ya? ¿Me entienden? Por ejemplo, si tenemos una norma supranacional, ¿no?, una norma, por ejemplo, una norma en rango de ley, no podría yo sacar un decreto supremo, por ejemplo, que contradiga algo que diga esta ley, ¿no? Claro, ahí ya me voy a la jerarquía de normas, ¿no? Digamos, cuál es ley, cuál es decreto supremo, cuál es resolución, ¿no? Pero, sin embargo, estas normas en realidad deberían nacer armonizadas, ¿no? O sea, si es que la ley me dice algo, entonces la resolución directoral, el decreto supremo, la resolución directoral, etcétera, deben ir armonizadas con lo que dice la ley,
¿ya? O sea, no debería haber algo que la contradiga, ¿ya? Entonces, ese es el principio de gobernanza ambiental. Entonces, busca, pues, armonizar las políticas, instituciones, normas, procedimientos, etcétera, ¿no? Para que haya, digamos, manejo de conflictos y se construyan consensos, ¿ya? El derecho ambiental internacional. Bueno, la mayoría de estas herramientas internacionales ambientales son consideradas no jurídicas, ¿ya? Es decir, no obligatorias. Sin embargo, pueden servir de guía u orientación para el actuar de los sujetos del derecho ambiental internacional. Nuestro país ha adoptado diversas normas o diversos principios del derecho ambiental internacional, ya el tema de prevención de costos, internalización de costos, ¿no? Estos están dentro del derecho, de los principios del derecho ambiental nacional, ¿ya? Vamos a ver ahora el ítem 3, que es el derecho ambiental y empresa, ¿no? Regulación también de los recursos naturales. Bueno, aquí ya un poco les había hablado al inicio, por ejemplo, respecto al tema de desarrollo sostenible, ¿no? Creo que sí les mencioné un poco qué sentido tenía esto, ¿no? Yo les comentaba, pues, que antes se solía pensar, se pensaba mucho que para que haya, digamos, crecimiento económico, necesariamente teníamos que afectar el medio, ¿no? Pero también les comentaba que se empezaron a hacer estudios, ¿no? Porque lamentablemente pues estábamos afectando de manera tal el medio que ya era previsible de que en algún momento, ¿no? Estos recursos que nos estaban dando este potencial crecimiento económico, ¿no? Iban a desaparecer. Desaparecían estos recursos y ese crecimiento económico ya no iba a darse, ¿no? Entonces, y antes pues decíamos que era un país desarrollado, aquel país que pues tenía un mayor PBI, un mayor crecimiento per cápita, no sé. O sea, no se tomaba en cuenta los factores sociales ni los factores ambientales, ¿no? Sino básicamente el factor económico. Entonces, a raíz de esto, empieza a hablarse ya, luego de las teorías de crecimiento, de los límites de crecimiento de Daniel Amigos en los años 70, ¿no? En los cuales ya nos hablaba del colapso de la economía, ¿no? Cuando los recursos empiezan a desaparecer. Entonces, ya se empieza a analizar estos temas más a profundidad. Y el año de 1987 se habla en la Comisión de Brundtland, en el informe emitido por la Comisión de Brundtland, se habla acerca del desarrollo sostenible, ¿ya? Y entonces, en este caso se empieza a decir, pues, que para que haya desarrollo, ¿no? Para hablar de desarrollo, no solamente tengo que fijarme en los factores económicos, ¿no? Hablando de ingresos per cápita, o qué sé yo, sino que también tenía que fijarme en los factores sociales y ambientales, ¿no? Es decir, que tenía que buscar el equilibrio, ¿ya? Y aquí ya viene amarrado con el concepto de desarrollo sostenible. Tenía que buscar yo el equilibrio entre el eje social, ambiental y económico, ¿no? Y cuando ya se conseguía el equilibrio entre esos tres ejes, ya podía decir de que efectivamente, ¿no? Estaba habiendo un desarrollo sostenible, ¿ya? ¿Por qué? Porque este desarrollo iba a asegurar que de repente yo consuma el recurso, sí, pero lo consuma de una manera tal que este recurso también podía estar disponible para mis futuras generaciones, ¿ya? Entonces, no lo sobreexplotaba, no lo degradaba, ¿no? O sea, no, ya hablaba acerca de un manejo, más no de una explotación, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que ver, pues, con el derecho ambiental y la empresa, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de que hay o tiene que haber, ¿no? De nuevo, ¿no? La palabra armonía, ¿no?
entre los tres ejes, ¿no? Un equilibrio entre los tres ejes para que podamos hablar de desarrollo. ¿Ya? Entonces, yo podía, digamos, abastecerme o aprovechar los recursos actuales, sí, pero también tenía que hacerlo de una manera racional, ¿no? Tenía que haber un manejo del recurso. Entonces, al haber esto, ya estaba asegurando, pues, que estos recursos también estén disponibles para las futuras generaciones. Y solo aquí podía hablar de desarrollo sostenible. Un ejemplo de desarrollo sostenible, ¿no? Ya, ustedes saben, por ejemplo, por qué se hacen las épocas de Vedas o por qué hay épocas de Vedas, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué hay épocas de Vedas? Bueno, esto se da básicamente porque se espera a que en algún momento, ¿no? Hablando, por ejemplo, de unos camarones, por ejemplo, ¿no? Estos lleguen a una edad reproductiva, ¿no? Y en esta edad reproductiva, pues, aseguremos, ¿no? Que haya mayor, ¿no? Que empiecen a procrear más, ¿no? Y este recurso, pues, no vaya a desaparecer, ¿no? Entonces, cuando ya el camarón llega a una edad adulta, recién podríamos, pues, consumirlo, ¿no? Por eso es que hay épocas de vida, porque tenemos que asegurar la reproducción de estas especies, ¿ya? Porque si yo consumo, ¿no? Los camarones de manera indiscriminada y me están diciendo que hay épocas de veda y yo empiezo a consumir, yo empresa, ¿no? Bueno, no me importa, ¿no? Soy una empresa, digamos que no me importa, solamente quiero ganar dinero en estos momentos. Entonces, empiezo a sacar todos los camarones del medio, ¿no? Todo el recurso del medio, ¿ya? Y empiezo a venderlos. En algún momento, esos camarones que me están dando, entre comillas, ¿no? A mí, un ingreso económico, un crecimiento económico, ¿no? En algún momento esos camarones van a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo los estoy retirando del medio. No estoy esperando su periodo reproductivo, ¿ya? Entonces van a desaparecer y mi crecimiento económico, ¿no? Mi falso crecimiento económico, en algún momento va a colapsar, ¿ya? Entonces, es por eso que es necesario, ¿no? Que nosotros también respetemos las épocas de veda. Si hay una empresa que no lo hace, pues entonces yo como consumidor, por así decirlo, ¿no? Si es que somos consumidores, ya, respetemos eso, ¿no? Porque si no lo hacemos, en algún momento esto, ¿no? Este recurso ya no va a estar disponible para mi futura generación, ¿ya? Y la empresa que hace esto, que obviamente, dicho sea de paso, pues sería una empresa que no es responsable, ¿no? No es responsable con el medio ambiente. No solo eso, sino que esta empresa tampoco es responsable con, digamos, con el tema social, ¿no? Porque estos camarones no van a estar disponibles tampoco para su futura generación, ¿no? ¿Ya? Entonces es necesario, ¿ya? Es necesario que todos, ¿no? Respetemos estas épocas de veda, respetemos el manejo de todos los recursos en general, ¿ya? No solamente, ahorita les he puesto un ejemplo, ¿no? Con los camarones, pero en realidad pueden ser con más recursos, ¿ya? Con más tipos de recursos. Entonces está en manos de nosotros, ya sea como que en algún momento lleguemos a ser empresarios o en algún momento somos consumidores, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de forma racional, sostenible, ¿ya? También en la Declaración de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, en el principio 8, se habla, pues, de que para alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? Los estados deberían reducir y eliminar modalidades de producción y consumo que puedan ser insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas, ¿no? También se habla de esto, ¿no? Y también en la Agenda 21, ¿no? Se habla acerca del fortalecimiento del comercio y de la industria, ¿no? Y de programas como, por ejemplo, fomento de producción limpia, algunos lo conocen como producción más limpia también, y también fomento de la responsabilidad empresarial, ¿ya? Entonces,
ya estamos dándole, ¿no? O ya se le empieza a dar a la empresa, ¿no? Cierta responsabilidad para que se haga cargo respecto al, digamos, a los temas ambientales, que también los involucran, ¿no? Que quizás muchas de ellas sean los principales agentes, pues, que puedan hacer que el medio ya no esté tan degradado, ¿no? Sino que podamos ayudar a recuperarlo, ¿ya? Otro punto que también quería mencionarles es en relación a la sostenibilidad y sustentabilidad, ya que suele hablarse mucho. Yo les había comentado que yo había llevado una maestría, ¿no? En desarrollo sostenible, que muchas veces se solía preguntar, ¿no? Pero ¿es sostenible o sustentable? ¿Y cuál es la diferencia, ¿no? Entonces les comento que muchos autores ya suelen tomar desarrollo sostenible y desarrollo sustentable como si fueran lo mismo, ya incluso en muchos países se habla como si fuera lo mismo, y yo también por algunos años, bueno, en papers, en artículos, etcétera, leía pues que eran, o sea, que la definición que le daban era la misma, ¿no? Siempre me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, que recuerdo que en una clase de la maestría que tuve, hablamos con el profesor respecto a esto y, bueno, luego de revisar varios papers, etcétera, llegamos a una conclusión, ¿no? Que el desarrollo sostenible, ya como tal, es lo que habíamos conversado, ¿no? El asegurar que los recursos, ¿no?, que estemos usando en estos momentos también estén disponibles para mis futuras generaciones, ¿no? Entonces, esto es un poco del desarrollo sostenible. Pero si ya queríamos hablar de sustentabilidad, ¿no? Entonces, aquí ya es otra cosa, ¿no? Sustentable, seguramente ustedes o alguno de ustedes ya está sustentando su tesis, ¿no? Entonces, lo sustentable es aquello que se puede defender con razones, que hayan podido ser probadas también por ustedes. Entonces, vamos a ver un video, ¿no?, cortito, que habla acerca de esta diferenciación, ¿ya? Ya, ok. Entonces, había clasificación, iba a hablar acerca de la clasificación de los recursos naturales. Los recursos naturales se pueden clasificar como renovables y no renovables. Ya, va a depender, digamos, de el tiempo, por así decirlo, que pueden tener algunos recursos para poder volver a estar disponibles en el medio ambiente. Los recursos renovables, por lo general, ya
no tienen un tiempo tan extendido, ¿no?, para poder estar disponibles nuevamente en el medio ambiente. Suelen llamarse recursos renovables, por ejemplo, al agua, por ejemplo, a la madera, ¿no?, a este tipo de recursos. Y no renovables, aquellos recursos sí que van a demorar mucho mayor tiempo para poder volver a estar disponibles en el medio, ¿no? Como por ejemplo algunos recursos minerales, ¿no? Ya no se autorrenueva de manera rápida, ¿ya? Pero pueden ser muchos de estos recuperables, ¿no? Como algunos metales, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos, pues, de los recursos renovables. Agua, atmósfera, aire, flora, etcétera. Pero probablemente ustedes también lo han escuchado, que actualmente pues acaba de ingresar a la bolsa de valores el agua, ¿no? Y también muchos dicen que las próximas guerras pues probablemente sean por agua, ¿no? El hecho de usar inadecuadamente un recurso, así sea renovable, puede generar de que en algún momento este recurso empiece a escasear, ¿ya? Entonces, por más que este recurso, pues, sea, digamos, de rápida disponibilidad en el medio, o sea, que pueda volver a estar disponible en el medio de manera rápida, no quiere decir, pues, que yo pueda malgastar este recurso, ¿ya? Entonces, y esto lo tiene que tener claro tanto las empresas como las personas, ¿no?, que hacemos uso de los diferentes recursos. Ahora, ¿quién es el dueño de los recursos naturales? Por ejemplo, si una empresa adquiere una concesión, llega a ser dueña de este recurso, bueno, la propiedad, ¿no?, de los recursos naturales en general le pertenecen al Estado, ¿ya? El Estado es el dueño, ¿no?, de los recursos naturales, es decir, todos nosotros, ¿no? Sin embargo, ya, puede concederse para posesión o para usufructo, ¿no? Usufructo, perdón. Y esto básicamente para que estas empresas puedan, pues, practicar el tema del beneficio del recurso, ¿no? Y puedan explotar estos recursos, ¿ya? Y, bueno, tienen que pagarse, pues, al Estado por estas concesiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ya les había comentado, ¿no?, esto nos dice también la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, nos dice que los recursos naturales mantenidos en su fuente, ¿no?, sean renovables o no renovables, son patrimonio de la nación, ¿ya? Los frutos y productos de los recursos naturales obtenidos en la forma establecida en esta ley 2682, ¿no?, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Es decir, se puede dar a concesión, sí, pero, digamos, el recurso en su fuente como tal es patrimonio de la nación, ¿no?, su propiedad del Estado, ¿ya? Por ejemplo, esta es una sentencia, ¿ya?, de abril del 2005, ¿no?, en la cual se habla que los recursos renovables y no renovables, al ser bienes que integran el dominio público cuyo titular de la nación, no son objeto del derecho real de la propiedad, es decir, de la propiedad en el sentido civilista del mismo, ¿no? Configuran lo que se denomina una propiedad especial, ¿no? Esta se caracteriza por estar sometida a una normativa específica del derecho público, ¿no?, que consagra su indisponibilidad, dada su naturaleza de inalienable e imprescriptible, ¿no?, a tenor del artículo 73 de la Constitución Política del Perú, ¿no?, quedando en consecuencia excluida del régimen jurídico de la propiedad civil. Es decir, no es los recursos naturales como tal, ¿no?, en su fuente, no pueden ser propiedad civil, o sea, no pueden ser propiedad de una empresa, ¿no?, o de una persona en específico, no, sino son propiedad del Estado, ¿no?, del patrimonio de la nación. Lo que se hace es dar concesiones, ¿no?, para que puedan haber beneficios, usufructos, etcétera. Pero no es que sea propiedad, al darle la concesión, no es que sea propiedad de esta organización, ¿no?
Igualmente acá, ¿no? La Ley General de Minería, todos los recursos minerales le pertenecen al Estado, ¿no? La concesión minera otorga a su titular el derecho real a, ¿no? Entonces aquí claramente nos va diciendo de que se otorgan derechos para extraer, para concentrar, para explotar, etcétera, pero en realidad los recursos naturales son propiedad del Estado, ¿no? Igual también se menciona esto en la Ley General de Pesca, ¿no? Corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos, en este caso de pesca, ¿no? Considerando que la actividad pesquera es de interés nacional, ¿ya? Lo mismo sucede para los recursos hídricos, que no hay propiedad privada sobre el agua, ¿no? Correspondiendo al Estado la asignación de derechos patrimoniales a los particulares, condicionado a su disponibilidad mediante licencias, permisos, autorizaciones de uso, ¿no? Lo que actualmente puede emitir, por ejemplo, el ANA, ¿no? Emite autorizaciones para uso de agua, ¿no? Licencias, etcétera, ¿ya? Pero este recurso digamos, como recurso natural, ¿no? En su fuente, es un patrimonio de la nación, ¿ya? Y bueno, algunas normas adicionales, ¿no? Respecto al tema de gestión, en este caso ambiental, de derecho ambiental, es que existen algunas normas sectoriales, ¿ya? Y esto ya les había comentado hace unos momentos, existen normas de cada sector, ¿no? Que nos indican que debemos cumplir ciertos artículos, ¿no? Para poder ejecutar la protección ambiental. Por ejemplo, en el caso de minería existe el Decreto Supremo 040-2014, ¿no? También tiene su modificatoria, que es la 005-2020. En el caso de producción existe la 017-2015, que también tiene su modificatoria, que es la 006-2019 de Produce. Para el caso de transportes y comunicaciones existe el Decreto Supremo 004-2017, que también ha tenido su modificatorio el año 2019, ¿ya? 2019-2020. Entonces, yo les aconsejo de que en caso ustedes, por ejemplo, estén trabajando en alguno de estos sectores en específico, también existe para agricultura, por ejemplo, ¿ya? En caso estén trabajando en algún sector en específico, pues puedan, ¿no? Revisar estos reglamentos de protección ambiental, porque en base a estos reglamentos es que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, los va a fiscalizar. Esto lo vamos a ver ya en la sexta clase, si no me equivoco, quinta, sexta clase, el tema de fiscalización ambiental, pues estos organismos o este organismo los va a fiscalizar en función al reglamento de protección ambiental y también en función a la normativa legal ambiental aplicable, ¿no? Y les hablaba de la ley del CIA, les hablaba del reglamento de la ley del CIA, ¿no? De la Ley General del Ambiente, acerca del tema de recursos naturales y empresas, ¿no? También existe lo que es la normativa de gestión de residuos, que esto lo vamos a ver ya con gestión de residuos, estándares de calidad ambiental, que también lo vamos a ver la siguiente clase ya más a detalle. Entonces, les aconsejo que vayan revisando o que revisen estas normas, ¿no? Que en realidad el tema de residuos y estándares de calidad ambiental, por ejemplo, es aplicable a todos los sectores, ¿ya? Entonces, revísenlo y la siguiente clase, ¿ya? Bueno, gracias, eso sería todo por esta clase. La siguiente clase vamos a ver el tema de estándares de calidad ambiental, ¿no? Y vamos a hablar de qué se trata estos temas, ¿no? Este tema, en qué se diferencia también con los límites máximos permisibles, porque suele confundirse mucho, y también con un tema adicional de los valores máximos admisibles, ¿no? Algunos dicen, ¿pero qué son los valores máximos admisibles? Se preguntan eso. Entonces, esto lo vamos a ver con detalle en la siguiente clase. Cuídense, gracias.